Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, con un abrazo solidario a todos los internautas que un día seremos poder a través de nuestro movimiento y también con un abrazo a todos aquellos que el día de las elecciones del mes de marzo votarán nulo. Y hoy les pasaré a explicar cuál ha sido el legado histórico, y más bien dicho, el mensaje histórico de Rafael Correa y de Lenín Moreno. El mensaje histórico de Rafael Correa fue que los ecuatorianos y que el Ecuador podían renacer de una catástrofe económica como fue la crisis bancaria, de una catástrofe natural como fue el terremoto de marzo del 2016, perdón, del 16 de abril del 2016, y que puede renacer aún de la catástrofe política que estamos viviendo, que es la catástrofe de la traición. ¿Cómo se pudo renacer de la catástrofe bancaria y económica? De la catástrofe bancaria y económica, Rafael Correa nos demostró y nos enseñó que se podía renacer haciendo ciertas cosas muy importantes. La primera, rehaciendo lo que se llama el tejido social a través de una nueva constitución. Esa nueva constitución reorganizaba las relaciones humanas dentro del país. Y entre las relaciones humanas que se tenían que corregir era que el poder no podía estar en los medios de comunicación, para lo cual se creaba un sistema de control de la información, que el poder no podía estar en los partidos políticos, para lo cual se organizaba un sistema electoral en que no era el que más plata tenía, el que más dinero podía gastar en unas elecciones, el que podía llegar al poder. Y reestructurando el sistema judicial, el sistema de administración pública y la distribución de los ingresos del Estado. La distribución de los ingresos del Estado se dividió en gastos corrientes y gastos extraordinarios. Los gastos corrientes venían de ingresos corrientes. ¿Cuáles eran los ingresos corrientes? Los que daban los impuestos, los que venían del SRI. Estos gastos corrientes y estos ingresos corrientes eran los que se iban a gastar en educación, en profesores, en policías, en médicos, en empleados públicos, en el funcionamiento del aparato estatal. Los gastos extraordinarios tenían que venir en cambio de ingresos extraordinarios que estaban determinados fundamentalmente por los ingresos petroleros. Para él, cuando él empezó su gobierno, los ingresos petroleros eran muy buenos en ese momento. Pero después fueron decayendo y llegaron a ser muy malos en el año 2016. De otros ingresos extraordinarios eran los ingresos que generaban las exportaciones. Entonces, los exportadores traían dinero y ese dinero se distribuía entre los trabajadores. Entonces, las exportaciones eran el segundo ingreso más importante y extraordinario. Y la tercera es la explotación minera y las explotaciones de productos de empresas estatales, de los productos de las empresas estatales, como por ejemplo las hidroeléctricas. Las empresas estatales otro ingreso extraordinario podía ser lo que generaban las autopistas y las carreteras a través del peaje, por ejemplo, los puertos y aeropuertos. Estos debían generar ingresos extraordinarios que eran los que se iban a invertir en obras extraordinarias, por ejemplo, carreteras, puentes, escuelas, colegios, universidades, en fin. Este fue el modelo que generó Rafael Correa.
De este modelo había algo muy importante. Era un modelo que permitía que el ingreso de los ecuatorianos no dependiera exclusivamente, y la vida de los ecuatorianos dependiera exclusivamente de su trabajo. No es lo que querían y decían los taxistas que andaban manejando el taxi en la calle, que decían: yo no me interesa nada, ni qué pasa, ni quién vive, ni quién muere, porque yo vivo de mi trabajo. Sí, señor. Usted vive de su trabajo, pero su estudiante, su hijo, estudia en un colegio estatal y su familia, cuando se enferma, va a un centro de salud del gobierno, y la policía que cuida y custodia su casa es pagada por el gobierno. Entonces no es que a usted no le importa lo que pase porque usted vive de su sueldo. Eso era una mentira, una falacia con la que la derecha comenzó a sembrar la discrepancia a través de un membrete a Rafael Correa. La palabra que utilizaron los medios de comunicación para desacreditarlo fue prepotente. Este fue el sistema mediante el cual la derecha comenzó a menguar, a intervenir, porque lo que quería la derecha era la tajada del poder, la tajada de los recursos del Estado y la tajada de el acceso y la exclusividad en el manejo del conocimiento de la información. El acceso del conocimiento y el manejo de la información fue otro de los golpes fundamentales y de los giros que dio el gobierno de Rafael Correa. Permitió que los colegios y escuelas tuvieran mejor calificación e inclusive un reconocimiento a través de estudiantes bien calificados que podían ingresar a universidades internacionales. Se creó bachilleratos internacionales en los colegios estatales, por ejemplo. Y estos estudiantes mejor preparados podían ser premiados por el gobierno. Se creó una historia de compensación al esfuerzo mediante becas que eran no para universidades nacionales, eran para universidades internacionales y las 100 mejores universidades del mundo. Este era el sueño de los muchachos de cualquier clase social y de cualquier parte del país. Era el estímulo fundamental para que todo el mundo pensara que estudiar era mejor que irse a trabajar en la lancha, en el campo, en la albañilería, etcétera, etcétera, y abandonar los estudios, sino que había que hacer un esfuerzo grande, porque al final de ese esfuerzo tú tenías la posibilidad de ser premiado con 4 años de estudio en el extranjero, y si eras bueno todavía en esos 4 años, podías prolongar hasta 8 años de estudio en el extranjero. Era un premio, un estímulo. Se creó también un estímulo para los deportistas, se crearon los centros de alto rendimiento, se creó un estímulo para los que querían ser policías y militares, se les quitó el pago para poder ser policías, ahora se ha vuelto a lo mismo. Entonces, antes de Rafael Correa, para ser un policía, si tú no tenías $50,000, sea que tus padres se endeudaban o no, el asunto era que eso era lo que costaban los uniformes y el privilegio de entrar a la escuela de oficiales de la policía o a la escuela de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto lo quebrantó Rafael Correa dando democracia. Democracia es cuando se distribuye el poder, se distribuye la riqueza y se distribuye los conocimientos. También hay una forma especial de conocimiento que se llama la información. La información es el conocimiento que tú requieres para dar el paso siguiente. Es el conocimiento inmediato para poder saber dónde estás parado. Y ese conocimiento viene de los medios de comunicación. Ese es el sistema, cómo se distribuye la información. Él logró que haya un sistema de información del Estado que se llamaba Radio y Televisión Pública y prensa, el diario El Telégrafo, que competía con la prensa privada, que era la que había tenido el monopolio durante toda nuestra historia de la información.
esta información estaba al servicio de los dueños de los medios de comunicación, que eran las grandes familias del Ecuador. Entonces el diario El Comercio pertenecía a los Mantilla, El Universo a los guayaquileños más ricos y así. El diario La Hora a los Vivanco, en fin, todo esto era poder. Entonces había que distribuir el conocimiento. Pero además, gracias a la red nacional de Internet, a la televisión satelital y al avance tecnológico del teléfono celular, se logró quebrantar el poder de los medios de comunicación y nació un nuevo poder que somos usted y yo, los internautas. Las personas que pueden estar en Internet y a través del Internet dar su opinión, motivar, crear conocimientos, decidir, en fin. Esto es lo que fue la contribución en la democratización del conocimiento. En lo que se refiere a la democratización de la riqueza, se hizo un sistema y una ley que ahora ha sido abolida, que impedía que las personas con más dinero compraran tierras que estaban cerca de las grandes obras del Estado, carreteras, centrales hidroeléctricas, las mega obras de la costa, las represas, los canales de riego, los puertos, los aeropuertos que se hicieron y luego vendieran eso y ganaran dinero solo por esta plusvalía. Era una mafia que compraba tierras y vendía tierras sin que ellos hayan invertido un real, porque el valor de las tierras aumentaba porque usted y yo habíamos invertido en esas tierras a través de la construcción de la obra pública, que se hace con el dinero de todos los ecuatorianos. Y entonces ellos querían cogerse lo que era la obra pública, la inversión en la obra pública, para hacer grandes ganancias. Esa ley fue abolida por el presidente, que traicionó todo lo que fue este proceso de democratización. El presidente que traicionó el proceso de democratización de la riqueza fue Lenín Moreno. Y Lenín Moreno no solo que traicionó al proceso de democratización de la riqueza, sino que traicionó a su amigo, a su coideario del mismo partido y a la persona que le puso como figura pública, porque antes no era nadie. Entonces, hemos visto cómo se distribuyó la riqueza, cómo se distribuyó el poder, el conocimiento, y ahora cómo se distribuyó el poder. Para distribuir el poder entre los ecuatorianos, Rafael Correa realizó 14 consultas populares, entre elecciones y consultas, de tal manera que le dio al valor del voto, al voto de los ecuatorianos, una importancia muy relevante. Cada votación, por supuesto, costaba. Y estas votaciones hicieron lo que se llama formar el pensamiento democrático. La gente comenzaba a decidir cuáles eran las leyes, las personas, las acciones que tenía que seguir el gobierno. Y esto era fundamental, porque la democracia se diferencia de la política en que en la política un grupo de personas que llegan al poder, como estamos ahora viviendo, deciden su suerte y su muerte, y solo utilizan las elecciones manipulando el aparato electoral, o sea, el Consejo Nacional Electoral o las leyes de elecciones, para sacar partido, lo que hizo Lenín Moreno en la consulta anterior, y ahora lo que va a hacer en la próxima elección de marzo, donde se van a nombrar prefectos y alcaldes y concejales y consejeros. Entonces, esta es la forma de cómo Rafael Correa nos dio un mensaje histórico. El mensaje histórico es que el Ecuador podía renacer de los terremotos y renacer de manera espectacular, sin dejar siquiera un trauma histórico, como pasó en Chile, como ha pasado en el sudeste asiático, con una enorme capacidad de reactivar la economía de todas estas 1000 kilómetros de costa ecuatoriana que fueron destruidos en el terremoto de abril 16, en el cual yo era médico en la zona de Muisne.
Y por eso puedo decir lo que fue el terremoto, sus secuelas y sus condiciones y sus características. Cómo me tocó a mí vivir junto con la gente las 3000 y pico de réplicas que duraron prácticamente casi un año más, porque duraron hasta febrero del año 2017. Entonces nos demostró que era posible una recuperación extraordinaria del país y que era posible mantener, porque además, junto a ese terremoto, hubo la caída de los precios de las materias primas, todas las materias primas, el oro, el cobre, el petróleo, el banano, el café, el cacao, todas las materias primas cayeron de precio y se revaluó el dólar. Nosotros tenemos moneda de dólar. Y esto hacía que nuestros productos fueran incompetentes con respecto a Colombia, que llegó a devaluar hasta el 60% su moneda, y con eso devaluó el precio de sus productos y materias primas para prácticamente arrebatarle el mercado a las flores, al café, al cacao, al pescado ecuatoriano. Y eso lo hicieron también Perú y otros países. Frente a eso, sin embargo, logramos resurgir y entregó una economía en crecimiento, que sigue todavía en crecimiento hasta el día de hoy, a pesar del terrible manejo económico que se ha hecho. Ese fue el mensaje y el legado de Rafael Correa. Gracias.